Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta preciosa mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Corintios. Vamos, hermanos, a meditar en una porción de la Escritura en el versículo 18 al 23. Esta es la cuarta ocasión en que estamos en este capítulo 3. Hemos venido aprendiendo en este pasaje de la Escritura que la carnalidad básicamente, como lo dice el apóstol Pablo al principio del capítulo, segrega, divide a la iglesia del Señor. Inevitablemente la carnalidad, eso es lo que hace, conforme a lo que el apóstol Pablo introduce en el capítulo 3. Una persona carnal es alguien, es un creyente que no ha crecido, no está creciendo en Cristo. La analogía que hemos adoptado es como andar en bicicleta. Si dejamos de pedalear, entonces nos caemos. Y entonces el creyente siempre tiene que estar pedaleando, siempre, no importa la situación, debe de continuar siempre pedaleando, creciendo. Y el apóstol Pablo utiliza analogías, metáforas, imágenes. Él habla acerca del cristiano como un niño carnal. No podemos tomar ese concepto para nosotros. Debemos constantemente desafiarnos a nosotros mismos a medida que leemos la Escritura, desafiarnos los unos a los otros a través de oportunidades personales, interpersonales, públicas. Debemos de siempre entender que la causa de la división en la iglesia es la carne. Los síntomas de la división en la iglesia son contiendas, son disensiones. La cura para las divisiones es básicamente crecer en los caminos del Señor. Es entender nuestra posición en Cristo y buscar en toda oportunidad, buscar la gloria de Cristo. Y entonces este pasaje bíblico, el apóstol Pablo está tratando la manera no solamente que los hermanos entiendan que, no podemos ser niños en Cristo. No podemos tampoco, conforme a la analogía de la siembra, la labranza, ese vocabulario que el apóstol Pablo está usando en el capítulo 3, una segunda imagen metafórica. Y el apóstol Pablo también utiliza el concepto de perito, arquitecto, una construcción, un edificio. Es más, ese concepto tiene que ver con la realidad que tenemos un fundamento, y el fundamento dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está establecido, el cual es Jesucristo. Y entonces en ese fundamento, en relación a ese fundamento, proporcionalmente a ese fundamento precioso, debemos nosotros de edificar no con madera, heno o hojarasca, sino que debemos de edificar sobre ese fundamento con materiales preciados, oro, plata, piedras preciosas. Ese es el vocabulario del apóstol Pablo. Y entonces utiliza esas tres imágenes y al final él concluye. Y lo que estamos tratando el día de hoy, hermanos, es básicamente con esa conclusión. Y en esta conclusión del versículo 18 al 23, el apóstol Pablo está regresando a un tema recurrente en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Él está regresando al tema que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del mundo, la sabiduría de los hombres. Y esto con el propósito de eliminar cualquier división en la iglesia del Señor. Cuando entendemos nosotros que la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios no se puede ni siquiera comparar con la sabiduría de los hombres. Es superior, no hay comparación. Cuando entendemos nosotros lo que Dios ha hecho en sus designios, en sus propósitos eternos, en la persona de Jesús, simplemente no podemos comparar la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres. El pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera: nadie os engañe, dice a sí mismo, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Escuche usted el pasaje nuevamente. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez
El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que el Señor bendiga la palabra leída. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra preciosa. Yo te agradezco, Señor, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Y gracias, Señor, porque podemos venir a ella con humildad, bajando cabeza ante tu soberanía. Y, Señor, ante tu revelación, Señor, voluntariamente, con gozo nos sometemos, Señor, a la preciosidad de tu palabra. Señor, tu revelación, tu palabra, Señor, tiene poder. Y, Señor, yo te agradezco, Padre, porque podemos, Señor, regresar al libro de Dios y ser definidos conforme al libro de Dios. No queremos, Señor, ser definidos conforme a nuestro propio raciocinio, nuestra propia voluntad, nuestra manera de concebir la vida. Queremos vernos nosotros mismos y vernos de la manera en cómo tú, Señor, nos ves. Aprender sabiduría, aprender a ver la vida desde el punto de vista de Dios y ajustarnos a esa realidad divina. Señor, obra en la vida de tu iglesia. Obra en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, entender tus designios es entender la necesidad de la unidad en la iglesia de Cristo. Señor, obra en nuestros corazones. Yo lo suplico, lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Hermanos, creo que es importante, lo primero que creo que debemos de hacer con este pasaje de la Escritura es tratar la manera de ver la estructura del pasaje para tener una secuencia y tratar la manera de manejar el versículo 18 al 23. Si usted se da cuenta, hermano, el versículo 18, básicamente encontramos en el versículo 18 una declaración. Es una declaración que es en cierta manera simple de poder entenderlo. El versículo 18 básicamente encontramos una declaración. Versículo 19, si usted se da cuenta, hay un porqué. Y básicamente es la explicación de la declaración del versículo 18. Y si usted observa en versículo 21, básicamente le está concluyendo todo el argumento. El argumento comienza con una declaración, luego después se mueve a una explicación y al final básicamente él concluye. Y eso es básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tratar ese argumento de parte del apóstol Pablo. Acordémonos que lo que ha hecho en todo el capítulo 3 es ayudarle a los hermanos a concebirse de la manera en cómo Dios concibe a la iglesia del Señor. No podemos ser niños, debemos constantemente estar creciendo, constantemente debemos nosotros de aceptar el desafío. No podemos quedarnos sin crecer, debemos de crecer en cualquier oportunidad de la vida cristiana. Y entonces aquí está concluyendo en cierta manera, y el argumento que presenta básicamente una declaración, una explicación y básicamente una conclusión. Entonces, hermanos, a medida que estudiamos esta porción de la Escritura, debemos de resolvernos de alguna manera, entender, seguir estos principios. Y estos principios tienen que ver, número uno, con una declaración que nos identifica. De alguna manera nos está identificando. Número dos, hay una explicación que nos corrige. La palabra del Señor, eso es lo que hace en la explicación. Y luego después vamos a ver, hermanos, una conclusión que lo que busca es glorificar a Dios a través del Hijo en la iglesia del Señor. O sea que la simetría de este pasaje de la Escritura es increíblemente interesante. Es un argumento muy común de parte del apóstol Pablo. Él está argumentando de esa manera y de esa manera es como creo que debemos nosotros de entender lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer en esta porción bíblica. Y entonces, hermanos, la situación es la siguiente. El escenario básicamente engañoso de parte de los hermanos que están en Corinto, una ciudad vendida completamente a la oratoria, a los filósofos, a los grandes del tiempo,
La costumbre de los estoicos básicamente era de identificar a una estrella, identificar a un gran orador y de alguna manera alinearse con ese orador y entonces ponerlo en un nicho, elevarlo a una altura donde simplemente no le corresponde. Especialmente la iglesia en Corinto estaba aplacada de ese tipo de pecado. Esa era la costumbre. Era básicamente buscar de alguna manera en la iglesia esa persona sobredotada, con esa extra capacidad. Y entonces la iglesia lo que había optado es en seleccionar a Pablo, a Apolos, a Cefas, y entonces elevarlos a un lugar que simplemente no les correspondía. El único lugar que le corresponde para elevarlo sobre encima de todos es la persona de Jesús. Solamente, exclusivamente, sin absolutamente ninguna reserva o comparación, absolutamente. Pero los hermanos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y entonces terminaban básicamente segregando a la iglesia del Señor. Y entonces en esto, hermanos, el hombre vive en su orgullo, la iglesia se divide, no es edificada, y al final del día Dios no recibe la gloria. O sea que el escenario simplemente no es productivo. Una iglesia dividida simplemente no termina bien. Una pareja dividida no termina bien. Una familia dividida no termina bien, absolutamente. Necesitamos estar en la misma página. Y la iglesia no estaba en la misma página. Y entonces el apóstol Pablo está tratando la manera de corregir esa anomalía, está tratando la manera de corregir esa tendencia que todos nosotros tenemos, esa tendencia de querer elevar a un individuo porque tiene un talento. Y usted se da cuenta que esa práctica pecaminosa básicamente tiene que ver aún con humanamente tiene que ver con nuestros complejos de inferioridad. Nosotros no tenemos el talento de Messi, y entonces levantamos a Messi y es casi un Dios, porque nosotros quisiéramos jugar como Messi. Entonces no tenemos el talento, entonces nos identificamos de alguna manera con esa figura sorprendente. En la iglesia estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Si usted se da cuenta, ¿qué es lo que representaba el apóstol Pablo? Pablo representaba la teología. ¿Qué representaba Apolos? La retórica. ¿Qué representaba Cefas? Pedro, la experiencia. La experiencia que los hermanos no tenían, la querían de alguna manera elevar y justificar a través de Cefas, Pedro. La retórica, nosotros leemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, Apolos era un tremendo apologista. Era un hombre dotado, increíble talento de retórica, oratoria, poder de convencimiento. Y habían hermanos que celebraban la retórica y de alguna manera experiencia no, teología no, nos vamos a identificar con el astro de la oratoria, Apolos. Y entonces el problema, hermanos, quisiéramos que se hubiera quedado en el primer siglo, no se ha quedado en el primer siglo. Hasta el día de hoy, si nosotros no nos cuidamos, terminamos haciendo nichos para esos grandes. Gente que de alguna manera de alguna manera se destaca en algún aspecto. Y el apóstol Pablo, ¿qué está tratando la manera de ser? ¿Está bien eso? Ese escenario no está bien. La iglesia no se va a mover, la iglesia no va a cumplir sus propósitos en ese escenario de segregación. Y entonces el apóstol Pablo trata la manera de enmendar, de corregir, trata la manera de ayudar a los hermanos a entender esa no puede ser nuestra realidad. Y entonces, si usted observa, dice el versículo, nadie se engañe a sí mismo. Esta es identidad. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que no llegue a ser sabio. Hermano, la declaración está básicamente conectada con dos imperativos. Dice, nadie se engañe, engáñese a sí mismo. No, nadie se engañe. Dice, si alguno se cree, dice de vosotros se cree sabio en este siglo, otro imperativo. Al final, versículo 21, usted se va a dar cuenta que vamos a encontrar otro imperativo. O sea que algo que no hemos encontrado en todo el capítulo. Todo el capítulo ha sido descripción. Y aquí están los golpes básicamente de imperativos. Aquí están los golpes de mandamiento. La declaración está básicamente hilvanada con ese peso, con esa fuerza imperativa.
hay de por medio un mandamiento. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban engañados en poner en un pedestal a los hermanos destacados en la iglesia del Señor. Y hermano, no me malentienda, hermanos, please, no me malentienda. Debemos de respetar a los hermanos que Dios de alguna manera les ha dado capacidades. Debemos de honrarlos, debemos de respetarlos. Pero no debemos de cometer el error de levantarlos a un punto que, wow, nadie puede hablar a mi corazón sino solamente Messi. Porque es un genio, absolutamente. Eso, hermano, en la iglesia del Señor, usted se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo trata ese problema. Desde el principio, él está dice, nadie se engaña a sí mismo. Y entonces explica, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Eso no tiene sentido, digamos, en una lectura, digamos, simple. ¿Cómo es que yo me voy a hacer ignorante para llegar a ser sabio? Bueno, en la economía de Dios necesitamos entender que debemos de comenzar en un punto, debemos nosotros de nacer de nuevo, y debemos nosotros, el que no se hace como un niño, un niño que, ¿sabes qué? Yo estoy viniendo aquí a este escenario y yo no sé nada. Aquel que piensa saber algo básicamente conforme a la Escritura, simplemente no sabe absolutamente nada. Si usted ve toda esta declaración, esto que está haciendo el apóstol Pablo, básicamente Pablo usa esos dos imperativos: nadie se engaña a sí mismo, hágase ignorante. Ahora la pregunta es cómo nosotros nos engañamos a nosotros mismos. El pasaje es simple: creerse sabio en este siglo. Si usted se cree sabio en este siglo, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar? Y hermano, en cuanto a esta posición, hermano, esto no se trata de edad, no se trata si es viejo, no, absolutamente. Usted encuentra jovencitos de 15 años que nadie les puede enseñar. Lo saben todo lo saben. Viene la abuela a tratar la manera de ayudarles. No, abuela, tú no sabes nada. O sea, ¿cómo va a haber progreso en ese escenario? El problema, hermanos, es cuando la vida se va complicando más y más, porque la vida, a medida que vamos creciendo, más responsabilidad, y entonces tenemos nosotros otros desafíos mayores, y el problema es que con esos desafíos mayores, muchas veces tenemos inversiones, y hay $100,000 en la mesa, y los $100,000, ¿de quién vienen? Vienen del abuelo, el abuelo. Y entonces cuando se trata de dialogar, abuelo, tú no sabes nada, pero si los $100,000 lo quieren. Pero cuando se trata, viene el abuelo: mira, papacito lindo, mira, escucha, yo he sido inversionista, mira, yo tengo dinerito porque no he sido bobo, no he sido tonto. Mira, escucha, no, es que tú eres de la generación pasada. A mí, ¿cómo usted va a enseñarle? Y yo, en ese escenario, ni siquiera un penny, un 5, usted no se lo da. Yo creo que tiene que tratar primeramente con la realidad del corazón de esta persona antes de ponerle un penny en la mano. Usted se da cuenta de lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está dice el versículo: nadie se engaña a sí mismo. ¿Y cómo nos engañamos? Creernos sabios. Creemos que nadie, somos inaccesibles. Nadie puede tratar con nosotros. Nosotros tenemos la realidad de todo en nuestra mente. Y eso, hermano, eso es un fraude. Eso es básicamente engañarnos a nosotros mismos. El contexto del argumento es específicamente en el área espiritual, no en el área externa de la vida, sino en el asunto espiritual de la iglesia del Señor. Lo que tiene que ver con Dios, la salvación, las verdades espirituales de Dios. El hombre, con su sabiduría humana, en su condición pecaminosa, no puede entender las cosas que son del Espíritu, dice capítulo 2, porque para él son locura. Y entonces, para que pueda entender, tiene que haber una intervención divina. Esa es la iluminación de la cual hemos venido hablando. El Espíritu de Dios tiene que convencernos, ¿sabes qué? Eres ignorante. Y eso, hermano, hasta eso es básicamente
una obra de Dios en nuestras vidas, porque de natural estamos muertos, no respondemos a ningún estímulo espiritual. ¿Nos hablan de ir a la iglesia? Absolutamente no. ¿Nos hablan de leer la Biblia? Absolutamente. ¿De orar? No, porque para nosotros todo eso es locura. Y entonces el apóstol dice, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Cómo nos engañamos? Pensando que nosotros somos sabios en nuestra naturaleza, en nuestro raciocinio. Absolutamente. Vamos a terminar y vamos a terminar terriblemente mal. Si usted se da cuenta, como en otras ocasiones del capítulo, la sección 1, 2, 3 y 4 del capítulo de 1 de Corintios, Pablo discute sobre el tema de la sabiduría de Dios, enfatizando que la sabiduría verdadera no es de este mundo. El hombre no puede entender la sabiduría de Dios. Entonces tiene que hacerse niño. Y para hacerse niño, para nacer de nuevo, tiene que haber esa intervención divina. La sabiduría verdadera no puede confundirse con la del mundo en su origen, en este sentido, que la sabiduría del mundo comienza con la mente del hombre, comienza básicamente no con Dios ni tampoco la revelación de Dios. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces comienza con la premisa equivocada, comienza haciendo la vida pensando que Dios no existe y que Dios tampoco ha hablado. Usted se da cuenta que el creyente que ha sido iluminado por obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones, comienza con la realidad que Dios está ahí, Él ha hablado y lo que Él ha hablado, Él lo ha hablado para que nosotros lo entendamos y que nosotros podamos ajustar nuestra vida a la luz del conocimiento divino de Dios. Y esa sabiduría. Sabiduría tiene que ver con esa realidad, la realidad de que Dios está ahí y que Él ha hablado para que usted le entienda, para que nosotros podamos calibrar nuestra vida a la realidad de lo que Dios nos enseña en su palabra. La fórmula revelatoria trinitaria se puede establecer de la siguiente manera, y en todo el capítulo el apóstol Pablo trata la manera de establecerlo de esta manera. Básicamente entendemos la voluntad de Dios, el Padre, en el Hijo, por medio de la obra del Espíritu Santo de iluminación en nuestros corazones. En otras palabras, cualquier grandeza, si usted se da cuenta, que Pablo pudiera tener, Cefas, Apolos, es al final del día la obra de Dios para la iglesia de Dios. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, básicamente dice Pablo, hágase ignorante en el sentido que en ese individuo no hay ninguna virtud. En Pablo no hay ninguna virtud humana, en Apolos no hay una virtud humana, en Cefas en sí mismo no hay una virtud humana. Si hay virtud alguna es porque Dios ha levantado a ese hombre. Dios le ha dado a ese hombre los componentes necesarios para que él pueda edificar a la iglesia del Señor. La alabanza no puede hacer al hombre, no podemos nosotros levantar al hombre. Lo que necesitamos nosotros es reconocer la mano de Dios, la gracia de Dios en la vida de ese hombre que a pesar de su humanidad y de su pecado, Dios lo ha levantado. A pesar de eso. Entonces el argumento, hermanos, tiene que ver con lo que básicamente significa. ¿Qué es hacerse entonces ignorante delante de Dios? No significa antirrazonamiento, no significa que nosotros no pensamos de ninguna manera, pues Dios nos está mandando constantemente en toda su palabra que debemos de usar nuestra mente para entender las verdades de Dios, resolver problemáticas, tratar la manera de extraer conclusiones a medida que nosotros aplicamos nuestro razonamiento inductivo, deductivo a la palabra de Dios, a la presencia de Dios en este mundo. Entonces nos orientamos no solamente a Dios, la palabra, vemos situaciones en la vida y entonces buscamos delante de Dios a través de la palabra esas respuestas a la vida. Sabiduría para mí es aprender a ver la vida desde el punto de vista de Dios, ajustarme a esa realidad. Esa es sabiduría, aprender a ver la vida no de la manera en cómo mi cultura ve la vida. ¿Cómo la cultura ve el matrimonio? No. ¿Cómo ve la cultura, por ejemplo, al hombre en el matrimonio? La mujer en el matrimonio. No.
Sabiduría divina es aprender a ver la vida del punto de vista de Dios y entonces ajustarme, pedirle gracia al Señor y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, soy esposo y yo quiero vivir a tu manera, del punto de vista sabio tuyo, saber de que tú estás ahí, existes y tú has hablado a tu pueblo. Y entonces vemos nosotros que esto no es anti-razonamiento, esto no es no usar nuestra mente. Vea, si usted se da cuenta, el mundo secular usa el razonamiento lógico y lo usa en una manera increíble, pero lo usa en una base que simplemente no es, un principio que no es. Dios no existe, Dios no ha hablado. Se considera el libro, ¿cómo se considera? Se considera un libro como cualquiera. Y hermanos, esto de aún de considerar el libro es increíble, hermanos, porque, hermanos, en la historia de la iglesia nosotros encontramos, especialmente hasta el día de hoy, esto va desapareciendo un poquitito más, pero la influencia todavía está ahí, de considerar el libro de Dios y considerarlo como un libro humano. Los liberales que no consideran a Dios y no consideran el libro de Dios autoritativo, digamos, inerrante, infalible, ellos consideran que debemos de leer el libro como cualquier otro libro. Y yo creo que está bien, porque, digamos, el libro de Dios encontramos historia y encontramos gramática y encontramos nosotros geografía. Está bien leer, pero el libro es eso, pero es más. ¿Sabe lo que el liberal no va a aceptar? Lo que el liberal no va a aceptar, el liberal nos quiere llevar a considerar el libro solamente como un texto. Y entonces se habla del texto canónico para tratar la manera de entrar, digamos, en un diálogo más extenso. Básicamente el vocabulario que se utiliza es tratar la manera de ver el texto canónico. Pero, hermano, el texto canónico se debe de leer con la realidad de que hay un autor. Vamos a leer el libro delante de Dios, no ignorando a Dios. Hermanos, hay una intención del autor. Hermanos, en ese diálogo liberal, en el diálogo liberal simplemente no hay intención de autor. Es un documento histórico solamente, que aún hasta eso se cuestiona el aspecto histórico. Nosotros leemos el libro humanamente como un libro, sí es cierto, porque hay historia y hay gramática y sí es cierto, lo es, pero es más que eso, es eso y es más. Si nosotros no tenemos conciencia del autor que está atrás, vamos a terminar siendo grandes literatos. Vamos a terminar tal vez siendo profesores de universidad con gran capacidad para entender la literatura sacra solamente, pero vamos a estar privados, hermanos, de la intención del autor en ese texto. Y eso, hermanos, necesitamos revivirlo. Debemos de entender que vamos a leer el libro teniendo conciencia de que Él quiere hablar a mi corazón. Él está tratando conmigo en una manera particular. Esto, hermanos, en ambientes liberales, esto simplemente no existe. Y esto, hermanos, yo creo que el debate es nuevamente hermenéutico. ¿Cómo nosotros vamos a concebir el libro de Dios? ¿Cómo vamos a interpretar el libro de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a llegarnos al libro de Dios? Es cierto que es un texto, pero es un texto sagrado. Hay un autor y el autor no solamente quiere informarme, él quiere formarme. Y entonces el mundo secular usa el razonamiento lógico mediante el cual básicamente él está tratando de justificar, derivar una verdad en su mente fuera completamente de Dios, fuera completamente del libro de Dios. Por ejemplo, ellos hablan, por ejemplo, los seculares, los liberales, hablan, por ejemplo, que el punto de partida básicamente del incrédulo básicamente es la mente del hombre, creando así una autonomía racional, que en filosofía básicamente se le llama racionalismo. Racionalismo es el movimiento filosófico que comienza con la premisa: no es Dios, no es la palabra, sino que es el raciocinio del hombre, es la manera, la autonomía racional del hombre. Y entonces en este modelo la mente está sobre encima de la revelación de Dios.
Y entonces cuestiona a Dios, su palabra. La dinámica es satisfacer la mente humana. Eso significa que si la mente no acepta lo sobrenatural, entonces yo no lo debo de aceptar porque no satisface mi intelecto. Y eso, hermano, es completamente terrible. Eso es terrible. Porque eso nos va a llevar a, ¿sabe el ambiente que se mueve entre los liberales, especialmente en la crítica, todo tipo de crítica? Criticar el libro de Dios, criticarlo y enmudecer el libro de Dios. Ni siquiera se estudia el libro, lo que se busca es básicamente una crítica para tratar la manera de enmudecer al autor principal del libro. Y los argumentos son increíbles, terribles. Y muchos han caído en esa desgracia. El apóstol Pablo dice, hey, nuestra identidad es Dios, nuestra identidad es el libro de Dios. El apóstol Pablo está constantemente, hey, iglesia, no nos confundamos. Iglesia, tengamos cuidado. Nuestra sabiduría no está en nuestra capacidad. Es más, nuestra capacidad puede ser un problema, puede ser un obstáculo. Podemos nosotros comenzar a pensar de que somos la gran cosa por la capacidad que tal vez Dios nos ha dado, por los alcances tal vez intelectuales que se han alcanzado, y es un peligro increíblemente, un peligro, hermano, que está a la vuelta de la esquina. Y el apóstol Pablo básicamente dice que el que quiera obtener la sabiduría, hágase, dice, ignorante delante de Dios, lo cual significa que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? Es el temor a Jehová. Pablo no está inventando absolutamente nada. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la realidad que Él está ahí y yo voy a tener que darle cuenta, no solamente la manera en cómo yo concibo la vida, pero la manera en cómo yo hago la vida. Nuestro punto de partida es Dios, Él existe, Él ha hablado para que nosotros le entendamos, le obedezcamos y le proclamemos. La mente se somete a la revelación de Dios, utilizando todas las facultades pensantes para entender lo que Dios ha escrito, buscando cómo obedecerle a Él en su palabra. Satisfacer a Dios en lugar de satisfacer mi mente. Satisfacer es la base básicamente de la palabra. La palabra básicamente es la que dicta y debemos nosotros de traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es una sujeción a las Escrituras. ¿Quién es el Señor en este modelo? Es teocéntrico, es Dios. En el modelo del hombre es antropocéntrico. Este modelo básicamente considera la Biblia como el libro humano solamente. Pero fundamentalmente es la Biblia un libro divino que debe de tratarse con el respeto, la dignidad que el mismo libro exige. Dios me demanda. Usted se da cuenta que el pasaje dice, hágase ignorante. La palabra que utiliza es muy interesante. Es de donde viene, por ejemplo, hágase ignorante. La palabra, por ejemplo, morón en inglés, en español tenemos la palabra morón, que significa una persona sumamente ignorante. El lexicón, por ejemplo, lo define como very stupid person. Hágase ignorante, very stupid. O sea, esto es paradójico en un sentido, porque por un lado somos ignorantes delante de Dios, pero sabios a la vez. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo se vive eso? En nuestra ignorancia le decimos a Dios, enséñanos. Señor, enséñame. Pero cuando se trata del hombre, absolutamente tenemos mucho cuidado con la sabiduría del hombre. En este escenario somos morones en el mundo. Para el mundo somos ignorantes. Pero para Dios nosotros somos sabios. Porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Haciendo una declaración delante de Dios. Señor, enséñame, soy esposa. Y cómo una esposa virtuosa, sabia, vive. Señor, enséñame, soy empresario. Y cómo un hombre cristiano, empresario, que quiere agradar a Dios, vive. O sea que comenzamos con una premisa. Y la premisa es una actitud. Y es una actitud reverente delante del Señor. Señor, enséñame. Y yo creo, hermanos, que el que ha experimentado la gracia de Dios en su propia vida, sabe y conoce y se da cuenta que una de las evidencias inequívocas de nuestra salvación es que por primera vez comienza un apetito en nuestro corazón
por querer vivir la vida no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y entonces hay un grito de desesperación. ¿Alguien podría enseñarme a ser cristiano, ser hijo de Dios, aprender a ver la vida del punto de vista de Dios? Y hermano, esto es lo que la iglesia pretende. La iglesia, ninguno de acá, ninguno de los que estamos es perfecto. Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nuestro desafío es uno. Nuestro desafío es, Señor, enséñanos. Enséñanos a través de tu palabra. Y hermanos, lo que deseamos es honrar al Señor. Y ¿sabe lo que es la experiencia? La experiencia, hermanos, es adorar al Señor en cualquier desafío de la vida. Hablamos, por ejemplo, con el hermano JC. El hermano JC atravesó una situación difícil de salud. ¿Y qué hace un cristiano cuando el doctor le dice tienes cáncer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aprovechar ese cáncer para la gloria de Dios. ¿Puede el cristiano hacer eso? ¿Puede el cristiano aprovechar los momentos de vicisitud, momentos difíciles para la gloria? Esa es la gente que nosotros apreciamos. Esa es la gente que nosotros deseamos a nuestro alrededor. Porque no sabemos qué es lo que viene del día de mañana. Cualquier necio puede hacer en su propio ingenio, hacer lo que le dé la gana. Pero solamente un sabio delante de Dios viene delante del Señor y le dice, Señor, enséñame en este episodio de la vida. Enséñame a vivir como conviene delante de ti. Los salmos, ¿sabe lo que hacen? Enseñarle. Los salmos le enseñan al pueblo de Dios a través de una manera artística, a través de poemas, a través de cantos. Le enseñan una teología muy, pero muy preciosa. Por ejemplo, encontramos, este es un salmo de Salomón. Mire cómo iba el Salmo de Salomón. Es un cántico gradual que el pueblo de Dios venía, se acercaba al templo y gradualmente venía y cantaban estos salmos. Y cantaban estos salmos porque había una verdad poderosa. Y la verdad era, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, gradualmente se acercaban al templo cantando, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Practiquemos, hermanos. Si Jehová no edificare la casa, practiquemos todos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que... Y hermanos, pensamos nosotros, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es ignorante delante de Dios. El principio fundamental de la sabiduría nos enseña. Dice el versículo, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado. A mí no importa que te mates. Si Jehová no está ahí, cero a la izquierda. Cero a la izquierda. Y tú como esposo tienes que entender eso. ¿Cómo estás haciendo la vida con tu esposa? A la manera de Dios. ¿Te crees tú wow, qué listo en pisotear a tu esposa? Absolutamente no. Necesitamos nosotros comenzar con esa premisa. Yo necesito vivir la vida bajo la realidad de que Dios está. Si Jehová no edificar, aquí no va a pasar nada. Y mire lo que está hablando el pasaje. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Está hablando de la familia. Cosa de estima el fruto del vientre como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Está comparando los hijos como saetas. ¿Y quién le da dirección a esa saeta? Es el hombre de Dios que tiene conciencia de Dios y que quiere hacer la vida con la realidad de que Dios está ahí. Y que Él ha hablado y que Él me va a pedir cuentas. Dice que así son los hijos en la juventud. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare, dice, con los enemigos en las puertas. Este es el capítulo 128. En momentos de la historia de estos dos capítulos siempre han estado juntitos. El siguiente capítulo continúa con ese cántico gradual. Bienaventurado, dice, el que teme a Jehová, el que teme a Jehová, el hombre sabio que tiene esa premisa, comienza la vida diciendo, Él está allí, Él ha hablado, y yo tengo que calibrar mi vida a la manera en como Él ha hablado, que anda en sus caminos.
Anda, obedece, no seas el bobo, no seas el tonto. Dice el versículo, anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, te irá bien. Dice el versículo, vea usted, tu mujer, tus hijos. Observe usted conmigo, los hijos de tus hijos. Hermano, esa es la bendición que usted quiere. La bendición que usted quiere, no solamente en tu mujer, tus hijos, los hijos de tus hijos. Dice, paz sea Israel. Dios no solamente trata contigo, trata con tu mujer, trata con tus hijos, los hijos de tus hijos, toda la sociedad que está a tu alrededor. Y el pasaje está dirigido, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El hombre, dirigido al hombre, porque ahí comienza, hermanos, creo yo, la clave. La clave de la bendición de Dios en una familia comienza cuando el hombre une a todos sus pollitos y a su esposa y le dice a su esposa, a sus hijos, de este momento en adelante no vamos a vivir conforme a mi raciocinio, conforme a mi orgullo detrimental. Vamos a vivir de hoy en adelante a la manera de Dios. Queremos esa bendición. Queremos esa bendición. Si usted observa lo que el apóstol está haciendo en 1 Corintios 3, es una verdad que nosotros vemos a través de toda la Escritura. Nosotros podemos decir como sumario, el primer aspecto que debemos nosotros de reconocer, hermanos, es nuestra sabiduría. ¿Es nuestra sabiduría humana realmente o es la sabiduría de Dios? Hermano, cualquier expresión de sabiduría humana viene del orgullo intelectual del hombre que se pone como una autoridad sobre encima de la autoridad divina. Eso simplemente no es. Y hermanos, lo único que nosotros podemos hacer es arrepentirnos y no buscar la sabiduría humana, sino venir delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero vivir conforme a tu sabiduría. Número 2, hermano, esta es una explicación muy interesante que nos corrige. Mire lo que hace el versículo 19 al versículo 20, interesantísimo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, dice. Pues escrito está. Usted se da cuenta cómo el apóstol Pablo está argumentando, cómo está sustanciando su argumento. Pues la sabiduría se propone a explicar el problema de la sabiduría de los hombres. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué cosa es? Es insensatez para con Dios, pues escrito está. Y luego después otra vez escrito está. ¿Y sabe lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo cita dos pasajes de la Escritura. Cita por un lado Job capítulo 5 y cita el Salmo 94. Está citando la Escritura para decirle a la iglesia, hermanos, decirle a la iglesia, hermanos, esto de la sabiduría, perseguir la sabiduría de los hombres, hermanos, está escrito. Esto es un asunto, yo me pregunto, ¿de dónde el apóstol está nutriéndose en su manera de pensar? Él está leyendo el libro de Dios y él no solamente está leyendo el libro de Dios, pero está citando el libro de Dios. Cita a Job, cita a los... Él está leyendo y está tratando la manera de educar, de corregir a la iglesia del Señor. ¿Y sabe cómo lo hace? Citando la Escritura, porque la Escritura es autoritaria. Este no es un argumento del apóstol Pablo, esto no es solamente él, este es mi ingenio. No, él se está nutriendo de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y está trayendo el argumento. Lo que él está haciendo, hermanos, es lo que todos nosotros deberíamos de hacer. Nuestra autoridad no está en nuestro raciocinio, nuestra autoridad está escrito. Esto es lo que dice la Escritura, la palabra. La autoridad no está en tu ingenio, la autoridad está en lo revelado por Dios. Y el apóstol Pablo nos pone un modelo. Usted se da cuenta, hermano, esto es tremendamente importante, porque cuando usted hace un estudio de la manera en cómo el Antiguo Testamento es citado por los autores del Nuevo Testamento, lo citan y lo citan no solamente para resolver problemáticas, están tratando el texto con autoridad. Están trayendo, hay un argumento acá, Pablo está tratando de manera de convencer a los hermanos. La sabiduría de los hombres no puede competir con la sabiduría de Dios, porque escrito está. Lo leemos en las Escrituras.
Y mire qué interesante, hermano. Cuando usted hace un estudio de Job, por ejemplo, en el capítulo 5, y por el otro lado, Salmo 94, usted ve que no está violando el Antiguo Testamento, está respetando el contexto de cada uno de estos pasajes ricos. No tenemos el tiempo para ver ese elemento, pero hermanos, si usted toma mi invitación y mi desafío, hágalo, y usted se va a dar cuenta que el apóstol está básicamente respetando el contexto de cada uno de estos pasajes de la Escritura, y hace dos cosas. Dice, él prende a los sabios en su... ¿Y quién es él? Usted va al texto y usted se da cuenta que Dios hace algo con el sabio de este mundo. Él prende a los sabios en su astucia. Los necios que se creen sabios en este mundo quieren ser astutos, y Dios hace algo. ¡Pum! Los prende. Él los prende en su astucia. El versículo siguiente dice otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Son vanos. Son vanos. Y hermano, el apóstol Pablo nos está ayudando a pensar, nos está ayudando aún la manera en cómo nosotros debemos de argumentar para tratar asuntos de la vida. Él está dando autoridad a las Escrituras y lo está haciendo en una manera increíblemente preciosa. La sabiduría del mundo no solo es insensatez para con Dios, pero tiene dos realidades. Número uno, Dios está haciendo algo. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y número dos, el Señor conoce los pensamientos de ellos, que dice el versículo que son vanos. Hermanos, interesante, porque la palabra vana, la palabra mataios, significa algo que no tiene propósito, es vacío, sin fruto, sin mira. Metafóricamente describe a alguien que edifica la casa sobre la arena, es seguir el viento, es seguir su propia sombra. La vanidad es lo que no tiene efecto, es engañoso, lo que aparenta ser, pero no es. Aparenta ser, pero no es. Esa es la vanidad. Dice que la sabiduría de los hombres es vana en ese sentido, que lo que andamos siguiendo es el viento, andamos siguiendo nuestra propia sombra. La palabra que se usa, por ejemplo, en el Salmo 94, versículo 11, es la palabra Abel, o Ebel, y que se refiere a la vanidad. Y de ahí básicamente viene la idea de un ídolo, que es considerado como vano. Esta palabra se utiliza en el Antiguo Testamento 70 veces, 35 de ellas en Eclesiastés, con la siguiente combinación, Abel, Abelim. Ese concepto de vanidad de vanidades. Si hay una vanidad, esta es una vanidad de vanidades. Es como decir cantar de los cantares. Es un cántico tan pero tan precioso que no tiene comparación. Y Eclesiastés es el libro filosófico del Antiguo Testamento que nos ayuda a vivir en sabiduría. Y la sabiduría de Salomón es, mira, no hay fin de escribir discursos, no hay fin de proferir discursos. Él habla y él dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y obedece sus mandamientos, porque no hay más cosa debajo de la vida. Dos cosas. Él concluye todo su tratado filosófico diciéndole al mundo, a la iglesia, mira, el fin de todo discurso es aprender a temer a Dios, es tener ese acercamiento reverencial delante de Dios y obedecer sus mandamientos. No hay nada más, no hay nada más. De lo contrario, nos metemos nosotros a esa vanidad de vanidades. El predicador ve la vida del punto de vista humano, sin Dios, y nada tiene propósito, nada tiene sentido, todo es vacío. Y la realidad, hermanos, es que quitamos a Dios de la ecuación y su palabra, nos quedamos con nuestros degrees, nos quedamos con nuestra profesión, nos quedamos con nuestra fama, nos quedamos, hermanos, vacíos. Aparentemente podría sonar wow.
Es más, nosotros leemos el libro de los Salmos, el capítulo 73, por ejemplo, nos enseña y nos dice que el impío prospera, aparentemente el impío prospera. Pero hermanos, al final del día, conforme a las Escrituras, nos vamos a quedar, hermanos, con las manos vacías. Esa dead end es un camino sin salida. Y hermanos, el apóstol Pablo dice, no, necesitamos regresar a Dios. Necesitamos regresar a Dios y necesitamos regresar a su palabra. Y debemos de ser sabios delante de Dios. Y tal vez que nos tilden de necios en el mundo, that's okay. Pero hay una convicción sólida, inmovible. Dios está ahí y Él ha hablado. Y entonces la realidad, hermanos, es que no podemos confiar en los hombres, sino debemos de confiar en Dios. Mire qué interesante lo que dice, por ejemplo, el hermano MacArthur. Hermano MacArthur tiene algo muy interesante, y esto creo yo que define realmente lo que debería de ser el liderazgo de una iglesia local. Él dice, por ejemplo, si una congregación tuviera 10 hombres con doctorados que fueran, dice, solo nominales en su compromiso con el Señor y con su palabra, solo nominales. 10 hombres con doctorado, pero solamente nominales en su compromiso con el Señor y su palabra. Y otros 10 hombres que solo habían terminado la escuela secundaria, pero que están comprometidamente entregados al Señor, inmersos en su palabra. No debería de ser difícil decidir cuáles de los 10 están más calificados para dirigir la iglesia. Según los estándares de Dios, no habría competencia. Tener miembros que son altamente talentosos, entregados, puede ser de considerable ayuda para una iglesia, pero solo si aquellos que poseen tales habilidades están sometidos a las verdades, las normas de la Escritura. Si no estamos sometidos, somos un peligro para la iglesia de Dios. Porque nuestro talento se sobrepone al respeto de Dios y de su palabra. Y hermanos, nosotros no estamos en contra de que alguien ha alcanzado esto, aquello, pero hermanos, la vida cristiana no se trata de sus alcances. En nuestra congregación tenemos, gracias a Dios, seminaristas que están preparando, y yo les quiero decir a los seminaristas, esta es la realidad suya. Aquí no se trata de venir con sus degrees y tratar la manera de decir a la iglesia, respétenme porque yo tengo mis degrees. No, absolutamente. Esto tiene que ver, hermanos, con un sometimiento a la palabra de Dios. Esto tiene que ver todos los días de nuestra vida. Todo lo que usted puede aprender en un setting como ese es solamente una oportunidad que Dios le pudiera conceder a usted para poder mejorar a la iglesia del Señor. Nuestro compromiso es delante de nuestro Dios. Él está edificando nuestra casa y está edificando nuestra casa con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Le servimos al pueblo de Dios como es merecido. Entonces, hermano, el segundo sumario es importante, porque esta es la siguiente realidad. El segundo aspecto que debemos nosotros reconocer no es solamente nuestra identidad, pero debemos de entender que Dios atrapa, sorprende a los sabios de este mundo en su astucia, y por lo tanto nuestra dependencia no puede ser la sabiduría de los hombres. La sabiduría, no, eso no. Debemos nosotros nuevamente de arrepentirnos, reconocer que la sabiduría de los hombres es un camino sin salida, y la única opción, hermanos, que tenemos es la sabiduría de Dios. Hermanos, de alguna manera debemos de arrepentirnos. Debe de haber arrepentimiento. Número 3, una conclusión que glorifica al Padre en el Hijo. Dice el pasaje, aquí está concluyendo el argumento, y él dice, ninguno se gloríe en los hombres. Mi gloria no van a ser los hombres. Ninguno se. El problema, hermanos, de la iglesia es que han elevado a Pablo, a Apolos, a Cefas, a un lugar que no les corresponde. Simplemente no les corresponde. Dice, ninguno se gloríe en los hombres. Entonces, si no nos vamos a gloriar en los hombres, entonces, ¿en quién nos vamos a gloriar? Y la única respuesta, ¿cuál es? Dios. Dios. Él es.
En Él está mi gloria. Y entonces, ¿cómo vamos a ver toda esta ecuación? No me voy a gloriar en los hombres, me voy a gloriar en Dios. ¿Voy a pisotear a los hombres? No, absolutamente. Vamos a respetar a los hombres. Porque Dios, entre los que ha salvado, Él de alguna manera ha preparado. Dios ha adoptado a ciertos individuos para el beneficio de la iglesia del Señor y necesitamos nosotros tener esa dignidad y ese respeto por los hombres, pero no elevarlos a un lugar que simplemente no corresponde. Es más, Pablo está militando en contra, él no quiere que nadie lo eleve. Llega a una provincia y le adoran a él y él dice absolutamente, nosotros somos hombres como vosotros, absolutamente. El apóstol dice, así que ninguno se gloríe en los hombres sino en Dios, porque todo es vuestro, todo es vuestro. Sea Pablo, Apolo, Cefas, Pablo es vuestro. Dios ha levantado a Pablo para vuestro provecho. Pablo es tuyo, Apolos es tuyo, Cefas es tuyo. Y no solamente eso, pero añade el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir. Todo es vuestro. Pero no solamente todo lo que Dios ha levantado es vuestro. Dios te lo ha dado para tu propio provecho. Pero te das cuenta que tú no solamente eres propietario por diseño de Dios, pero tú mismo eres propietario de alguien. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea que a pesar de que nosotros tenemos todo lo que Dios nos ha dado, nosotros le pertenecemos a Cristo y le pertenecemos a Dios. Hermano, esto es precioso, porque esta es una realidad, hermanos. Esto evita completamente, evita esa segregación. Voy a ver a mis líderes, voy a ver a mis hermanos que Dios ha capacitado, que Dios ha levantado, y yo los voy a ver como una provisión de Dios para mi vida. Y yo voy a apreciar al hermano y hermano, cada Cefas tiene su ángulo, y Apolos tiene su ángulo, y Pablo tiene, hermanos, cada uno de nosotros estamos contribuyendo para el beneficio de la iglesia del Señor. Es para el beneficio de la iglesia del Señor y para maximizar la gloria de Dios en el Hijo. Él nos ha levantado. En algún rincón del mundo tal vez no tuvimos absolutamente nada que hacer, no tuvimos nada que decir ni hacer. Usted se da cuenta que en momentos hay iglesias, por ejemplo, que invierten en sus hombres, van para que se eduquen y van al seminario y de alguna manera la iglesia proveyó para eso. Hay otros casos que hay un hombre a saber en una esquina del mundo y no tuvimos absolutamente nada que ver con su formación y el Señor nos da un regalo para la iglesia del Señor. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a tratar como un regalo de Dios. Y la gloria no es para el individuo, no es para la persona. La gloria es para Dios. La actitud suya y mía debe de ser, Dios te ha dado ese regalo y no puedes segregar al hermano. No puedes decir, yo del hermano, yo no vengo a la iglesia porque no va a estar el hermano tal. Si usted hace eso y yo me doy cuenta de eso, yo oro por usted. Yo oro por usted para que el Señor le traiga arrepentimiento a su corazón, porque eso no debería de ser así. Eso no debería de ser así. No todos, hermanos, somos Pablos, y no todos somos Cefas, y no todos somos Apolos, no todos. Eso es lo precioso del cuerpo de Cristo. Dios, somos tan, pero tan diferentes y tan distintos. Y si alguien predica como alguien más, usted sabe que no se trata de cómo, si usted predica como esto, se trata de la realidad, hermano, que somos diferentes y en nuestra diferencia Dios nos utiliza, Dios nos usa, no solamente para la edificación del cuerpo de Cristo, pero para maximizar la gloria del Padre. Así que, hermanos, nuestro arrepentimiento está ahí. Si usted se da cuenta, el pasaje básicamente está marcado de una realidad y una realidad que tiene que ver con las promesas de Dios. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. Él nos da no solamente el fundamento, pero Él nos da todas las cosas. Cuando usted comienza a pensar no solamente en los personajes, pero en las categorías, aún Dios ha preparado la vida, la muerte para nuestro propio provecho. Cuando nosotros entendemos cada una de esas categorías, que no tenemos tiempo el día de hoy para tratarlo. Pero hermano, el tercer aspecto que debemos nosotros reconocer es que Dios nos ha dado todas las cosas para nuestra edificación, para nuestra bendición. Por un lado, todo es nuestro. Pero por el otro lado, nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo a Dios. Somos propietarios con dueño. Tenemos posesiones, pero también un poseedor. Entonces necesitamos ver a nuestros líderes con esa dignidad, sabiendo que son un regalo de Dios para nuestra santificación y son un regalo de Dios para maximizar la gloria de Dios. Lo que nos queda es arrepentirnos, no gloriarnos en los hombres, sino gloriarnos en Dios. Aprender a ver a los líderes de la iglesia como instrumentos enviados de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria del Señor. Así que, hermanos, yo termino con esto. Reconozcamos, hermanos, número uno, la sabiduría del mundo es necedad delante de Dios. Sometámonos, hermanos, a la palabra de Dios, a su soberanía. No aceptemos, hermanos, como medida la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres, dice la Escritura, es vana, es aderen. Vamos a quedarnos con las manos vacías. Número 3, consideremos a nuestros líderes de la iglesia como los regalos de Dios, como instrumentos en las manos de Dios para nuestra edificación. Hermanos, cuando usted reconoce esa realidad, hermanos, entonces no hay división, no estamos segregados. Aquí están los de esta esquina, los de la otra esquina. No, absolutamente. Nos diversificamos y nos damos cuenta que cada uno trae una contribución única, especial en el cuerpo de Cristo. Yo le doy gracias al Señor que este púlpito, no solamente yo soy el único que estoy predicando. Y le doy gracias al Señor que hay esa variedad. Y gracias al Señor que podemos nosotros aprender. Y somos desafiados constantemente con lo que Dios ha enseñado a cada uno de los hombres que Dios ha traído a su iglesia bíblica berea. Apreciemos el regalo de Dios en los hombres que Dios tiene para con nosotros. No segreguemos, no pongamos solamente porque viene de mi cultura, porque es mi idioma, porque absolutamente, ese es un complejo de inferioridad que debemos de desaparecer en la iglesia del Señor y aprender a apreciar a cada uno de los hermanos que Dios ha traído para su gloria. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte el honor y la gloria, Señor, a ti. Yo quiero agradecerte, Padre bendito, por la vida de cada uno de mis hermanos. Muy en especial quiero agradecerte por los ancianos de Berea. Quiero darte las gracias, Señor, muy en especial por mi hermano Julio, por mi hermano Luis, mi hermano Lucas, Samuel. Quiero agradecerte, Señor, porque cada uno de ellos son un regalo tuyo para tu iglesia. Y, Señor, queremos no solamente aceptarlos como tales, pero queremos tratarlos como tales, como un regalo tuyo. Y no podemos ponerlos en un pedestal a ninguno de ellos. No podemos elevarlos. Absolutamente no. Queremos solamente elevar, Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos salvó, el que merece todo honor y gloria.